1 Corintios 15, 16 al 23. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en vuestros pecados? Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Señor nuestro Dios, en esta mañana queremos nuevamente darte las gracias por esta esperanza. Gracias porque podemos nosotros recibir el aliento de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza no se desvanece, nuestra esperanza es segura. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es segura. Tú eres como la roca, tú eres firme, tu palabra no cambia. Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, nunca cambia. Gracias, oh Dios, porque tenemos el privilegio de, como hijos tuyos, alrededor del mundo, estar celebrando una vez más que tú has resucitado, Señor. Gracias porque tenemos esa esperanza y bendigo a cada uno de mis hermanos y también ahora pido que mi meditación y mis palabras sean lo que tú quieras enseñarme a mí y enseñarnos a todos nosotros en esta mañana. Bendito el que vive. Amén. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Ese es el título para esta mañana. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. La esperanza es un estado de ánimo optimista basado en las expectativas de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Eso lo dice Wikipedia. La esperanza es un estado de ánimo, como yo estoy, basado en lo que yo estoy esperando o expectando, atento. Y esos resultados positivos de que un día eso va a ocurrir. Esa es la esperanza. Tener esperanza es en ese sentido estar expectantes en que algo seguro va a ocurrir. La esperanza es lo último que se pierde, dice el refrán, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Pero qué importante es en estos tiempos tener esperanza. Esperanza para la cura del COVID-19, ¿no? De la enfermedad del COVID. Esperanza en una vacuna y esperanza también de que pronto va a terminar este aislamiento, porque nosotros tal vez no tenemos acá cercanos enfermos, ni tenemos el virus tan cercano circulando, pero tenemos esperanza, estamos esperando que termine este momento de aislamiento, de encierro. Esperanza de que el gobierno maneje bien las cosas y de que después de todo esto no haya una debacle económica y que haya tanta gente sin recursos o gente que no pueda seguir o que esté pasando necesidades o necesidades de comida. Tenemos esperanza. Pero hoy, en este día especial, los creyentes queremos renovar nuestra esperanza, la esperanza que está por encima de cualquier esperanza terrena, porque es la esperanza de los que durmieron y la esperanza de los que vivimos, y es la esperanza de nuestra unión con Cristo prometida por el Señor. Para ello, queremos meditar hoy en 4 fundamentos de esa esperanza. ¿Por qué los creyentes tenemos esa esperanza tan segura? Tenemos 4 fundamentos. Y primera esperanza es, según el texto que leímos, los versículos 16 al 19, es
su propia resurrección es la garantía. La propia resurrección de Cristo es la garantía de nuestra esperanza. ¿Qué es garantía? Garantía es una seguridad, es un respaldo. Por ejemplo, cuando hacemos una compra o sacamos un crédito, necesitamos o alguien nos pide una garantía, un garante, una seguridad de que va a poder cobrar eso. Hoy los bancos están dando préstamos a las empresas y el Estado está dando la garantía de que si las empresas no pueden pagar, el Estado va a pagar. Eso es la garantía. Entonces, ¿cómo es que la resurrección de Cristo es nuestra garantía? Justamente porque Él resucitó, eso nos da a nosotros la garantía de que Él va a resucitarnos a nosotros. Dios da garantía a los creyentes, nos da seguridad de que Él nos va a resucitar. La aseveración es tal del apóstol, fíjense, que nos dice directamente que si no creemos que Cristo resucitó, nuestra fe es vana, vacía, que no tiene sentido y todavía no tenemos el perdón de pecados. Si no creemos que Cristo resucitó, todavía no tenemos el perdón de pecados. Perdimos el tiempo. Eso es lo que dice Pablo. Tan seguro y tan fuerte es la garantía. Y perecieron los que ya nos antecedieron, nuestros hermanos creyentes que fueron antes que nosotros, que ya están durmiendo, que ya están muertos. Y hasta dice el apóstol Pablo que deberíamos ser tenidos en lástima. Pobrecitos los creyentes. Creen en algo que no tiene sentido. Pero no es así. ¿Cómo estamos tan seguros? Porque la Biblia lo dice. La palabra de Dios lo afirma. Y la palabra de Dios es segura, es nuestra luz, nuestra lámpara. Fíjense que hay un testimonio de 500 testigos. Para cualquier juicio con 2 o 3 testigos, o a veces lo llaman más para ser más seguro ese juicio, o para tener más evidencias, pero nunca escuché de algún juicio que se llamen a 500 testigos. 1 Corintios 15, 4 al 6 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pensemos esto, 500 testigos que estuvieron dispuestos a dar la muerte por ese testimonio, por mantener firme ese testimonio de que Cristo resucitó, de lo que ellos vieron a Cristo resucitado. Y se lo dijeron a sus enemigos, se lo dijeron en los tribunales, y nadie pudo contradecirles. ¿Sí? Ese es el primer fundamento. La propia resurrección de Cristo nos da la esperanza a nosotros. El segundo fundamento es que Él es hecho primicia de la resurrección. Versículos 20 y 23 habla de que Él es la primicia de la resurrección. Primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias son la misma naturaleza que la demás cosecha. No es que la primicia era una planta especial o es una planta especial, una parcela especial donde se cosecha ese fruto y se dice esa es la primicia. No, es dentro de la plantación los primeros frutos que se cosechan, que es de la misma naturaleza que los demás, es la primicia. Y dice que como Adán
trajo la muerte a todos en su propia naturaleza, Cristo trae la vida a los que tienen su naturaleza. Es decir, a todos los que tienen la nueva naturaleza. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Los que estamos en Cristo tenemos su nueva naturaleza. Cristo resucitó el primer día de la semana, después del día de reposo. Y este primer día de la semana coincide con la fiesta de las primicias del Antiguo Testamento. Eso está en Levítico 23, 10 y 11. No lo vamos a leer, pero ustedes búsquenlo después. La fiesta de las primicias era después que terminaba la Pascua y el día de reposo de la Pascua. El primer día de la semana era la fiesta de la primicia. ¡Qué casualidad! No, no es casualidad. Dios lo había previsto, y fíjense, tan especial con esa figura de que ya su Hijo Jesucristo resucitaría ese primer día como una señal, como un fundamento para nuestra esperanza. Dios tenía todo preparado, tenía su propia figura. Luego nosotros resucitaríamos en ese fundamento, que ya la primer cosecha, cuando el campesino iba con el primer manojo de su cosecha, había una garantía, una seguridad de que después tendría la demás cosecha. Ese es nuestro fundamento. Jesús mismo habló de esto antes de morir. Dijo que si el grano de trigo, en San Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, después nace y crece y da mucho fruto. Su propia muerte anunciaba después también que iba a resucitar, así como un grano de trigo que cae en la tierra. Luego crece y da muchos frutos. Tercer fundamento. Vamos al tercer fundamento. En Cristo los creyentes serán vivificados. El versículo 22 lo dice así. Lo leo. También en Cristo seremos todos vivificados. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos nosotros seremos vivificados. Una aseveración, una seguridad, un fundamento más para nuestra esperanza. La conexión entre las primicias y los que son de Cristo nos da esperanza eterna. Pero la promesa de que todos resucitarán, y esto no incluye a que todos los que resuciten van a ser salvos, porque la Biblia dice que todos van a resucitar. Así como Cristo resucitó, todos los muertos van a resucitar. Pero no todos los que van a resucitar van a ser salvos. Y eso queremos aclarar un poquito. Porque en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, o de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar o la preeminencia. Eso dice Colosenses 1:18. Pero así la esperanza hay de que todos van a resucitar. Algunos no van a resucitar para vida eterna, sino para el juicio. Y Apocalipsis es claro, en Apocalipsis 25 al 6 es claro para separar esa resurrección, de que no es que porque todos resuciten, todos van a ser salvos. Apocalipsis 25 al 6 dice que, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la muerte, la primera resurrección, dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda venida de Cristo no es un mero asunto de tiempo, sino un periodo de tiempo que principia con la resurrección de los justos. Los justos vamos a reinar
todos con Cristo por 1000 años. Y ahí está la resurrección de la segunda tanda, como hablamos nosotros en nuestro idioma, la segunda tanda de resurrección. Cristo es la seguridad de que todos algún día van a resucitar, pero no todos van a resucitar para vida eterna, solo los que vivieron y creyeron en Él. La base de la resurrección de los creyentes no es meramente este hecho, sino nuestra unión personal con Cristo, como que si nosotros tenemos su propia vida. Fíjense lo que dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Y ese es nuestro tercer fundamento. Y vamos al último, al cuarto fundamento. Porque es la fuente de nuestro aliento. La resurrección de Cristo es la fuente de nuestro aliento. Nuestro propio y para que podamos usarlo para los demás. Alentarnos los demás. Fíjense, vamos a 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y ese texto quiero leerlo también, porque hay algo muy lindo que termina este texto. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La resurrección de Cristo es la fuente de nuestro aliento. Este texto conecta directamente, fíjense qué interesante, conecta directamente la resurrección de Cristo, el regreso de Cristo, con la resurrección de los creyentes. Las tres cosas, la resurrección de Cristo, su regreso y la resurrección de los creyentes. Con las palabras, alentaos. Ya que estemos vivos o estemos resucitando por haber muerto en Cristo, dice Pablo, lo que nos debe ser fuente de nuestro aliento es la futura unión con Cristo, la cual es cada vez más cercana. Ya el reloj de Dios está en los últimos tic-tac. El reloj de Dios está sonando los últimos tic-tac y ya está mostrando las señales en la tierra y también en los cielos. Las señales en la tierra y en los cielos nos están mostrando que el reloj de Dios está sonando las últimas campanadas. Quiero finalizar y quiero terminar con recalcar la importancia de alentarnos. Es muy importante, hermanos, el aliento que nosotros tenemos que cobrar, el ánimo que nosotros tenemos que cobrar y el aliento que nosotros debemos darnos. Aliento es infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en la lucha o tarea. No quiero dejar de recalcar esto. Infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en la lucha o una tarea. Alentarnos unos a otros es darnos ánimo en esta lucha, en esta tarea de seguir hacia adelante esperando al Señor. Mi deseo, mi anhelo es que entre nosotros nos podamos alentar aún más, mandar más mensajes, si no es posible un llamado, pero alentarnos entre nosotros. Que nuestro grupo o nuestras comunicaciones sean para darnos alientos, hermanos, porque los tiempos ya son cortos. Y el aliento es
para que esperemos atentos la venida del Señor y listos para recibirle al Señor. Entonces, repasemos los 4 fundamentos de nuestra esperanza. Son su propia resurrección, la próxima resurrección de Cristo, porque fue la primicia de la resurrección, nuestro segundo fundamento, porque en Cristo los creyentes somos vivificados, tenemos nueva vida, y porque es la fuente de nuestro aliento. Señor nuestro Dios, bendecimos tu nombre. Gracias porque tú nos das la fuente de nuestro aliento. Tú eres la fuente de nuestro aliento, tu palabra, Señor. Pero queremos que en esa esperanza a que fuimos llamados y en esa seguridad de que tú resucitaste, de que tú eres la primicia y que nosotros vamos a verte así en el aire o vamos, aunque estemos muertos, aunque esté muerto, vivirá, como le dijiste. Señor, gracias porque nosotros podemos estar seguros, confiando y esperando tu regreso. Y queremos, Señor, este día especialmente centrarnos y mantenernos en esa esperanza y alentarnos unos a otros, llamando también a aquellos que aún no tienen esa esperanza. Señor, te bendecimos, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.